¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo Sí, nosotros. señores. Amigos, en el día de hoy vamos a desmontar Andalucía. Así por lo menos se llama la propuesta que les traemos, tú. Sí, sí, Desmontando Andalucía, este programa que ya hemos visto, que la verdad ahora no recuerdo el Ujú, nombre del conductor, pero que ujú. trae cosas muy curiosas e interesantes. Nos gusta mucho Y ver por dónde anda. en este caso, dentro de las curiosidades, va a hablar de las dos catedrales, algo que ya hemos visto y mucho nos gusta, nos interesa, de la ciudad de Cádiz, desmontando las dos catedrales de Cádiz, en Claro, este papá. desmontando Andalucía, la verdad que vamos a ver de qué se trata. A ver. Ya hemos visto que una catedral engrandece una ciudad, pero hay veces que es Ajá. al revés. Y es la prosperidad de un lugar la que marca la creación de un templo mayor. Pues este es el caso de Cádiz, con su imponente catedral barroca, construida tan cerca del mar que a veces hasta se moja los pies en la playa. Uy, qué lindas imágenes. La verdad que está muy muy cerca, ¿eh? Sí, qué lindas imágenes. Espectacular. Oye, Carlos, en Cádiz, como estamos, yo pensaba que me iba a llevar a la plaza de la catedral. ¿Por qué me traes aquí? Porque de hecho, Juanlu, estamos en la Plaza de la Catedral. A lo mejor en lo que fue la Plaza de la Catedral durante muchos siglos de la historia de Cádiz. Cádiz es de las pocas ciudades de España que tiene la suerte de contar con dos catedrales. Y nosotros vamos Sí. ahora a aprovechar para conocer un poco de la catedral que durante casi 6 siglos de la historia de Cádiz sirvió como principal templo de la ciudad. Casi nada. Casi nada. ¿Y esa catedral dónde está? Porque yo, que perdóname, pero no la veo. Porque no lo parece, no parece una catedral muy monumental conforme nosotros en Andalucía entendemos a este tipo de edificios. Es como- No es- aquel es- edificio eso que parece una encima de las ermita. escaleras, el que sirvió Ah, no. como este primer templo de la diócesis. Una vez que llegan los cristianos a Cádiz, se adapta a aquel primer espacio y tiene numerosas reformas a lo largo del siglo hasta que en 1838 Siglo XIII. finalmente se consagra la Catedral Nueva. Es decir, que desde 1262 hasta 1838 sirvió como catedral de la ciudad. Entonces, Ajá, ahora mismo, mira. la pinta que tiene es de parroquia. No sé si es a lo que se dedica. Claro, Sí, es de de hecho, una tan parroquia, despampanante. efectivamente, la parroquia de Santa Cruz. Todavía conserva incluso la advocación que tuvo en su primer momento como catedral, la Santa Cruz. Y una cosa que te quería Ajá. preguntar. Esta torre que tenemos aquí, aunque está separada del propio edificio, ¿es la torre de la catedral antigua? Hay una teoría que dicen que la torre es el antiguo alminar de la Sí, porque mezquita. tiene pinta de alminar. Efectivamente, Sí, a primer vistazo. tiene quizás un aspecto bastante recio que recuerda a ese tipo de torre. Y también hay otra teoría que dice que posiblemente sea una construcción mudéjar ya de los siglos siguientes a la conquista Claro. cristiana. Claro. Y que hoy en día la catedral no podamos verla como era antiguamente, ¿por qué ha pasado esto? Por diversos avatares, algunos desgraciados y otros, bueno, pues fruto de la consecuencia de tener dos catedrales. Quizás el más llamativo sea que durante el asalto de 1596, Sí. en el que los ingleses incendian la catedral y destrozan prácticamente todo su patrimonio. Y de Vienen hecho, preparados a acabar con la catedral y con todo lo que se encuentra. vienen ¿no? preparados a arrasar al completo la ciudad, capturan a muchísimos rehenes, personas importantes de la ciudad y se la llevan a Londres y Cádiz queda prácticamente destruida. La Catedral de Cádiz se reconstruye y prácticamente lo que nosotros conocemos es fruto de esa intervención que se hace posterior al asalto de 1596. Y antes de este asalto, ¿cómo nos podíamos imaginar por dentro esta catedral? Pues tenemos algunos datos, incluso de algunos viajeros que llegaron a Cádiz en el siglo XVI y conocieron esa catedral Sí. y la describen como una catedral muy oscura. La techumbre sabemos que era de madera, incluso no tenía esas columnas Ah. que le dan cierta gracia en el interior, sí que tenía unos pilares, con lo cual, bueno, pues tenía que ser un aspecto mucho más tosco respecto a lo que nosotros Sí, vemos. más sobrio, ¿no? De alguna Efectivamente. forma. Y por fuera, ¿cómo era? Por fuera hay muy pocos datos de cómo era anterior al asalto. ¿O cómo de nos lo podíamos 1596. imaginar? Vamos. 96 seguramente tendría una portada, como era un poco la tónica general de este tipo de edificios, pero lo que nosotros conocemos de su aspecto exterior corresponde más a las décadas, a los siglos siguientes. Ya a finales del siglo XVII sabemos que se encarga una gran portada de mármol para esta portada lateral, e incluso se proyectó una para la fachada de los pies que nunca llegó a ¿Cuál es la fachada de los construirse. La que tenemos aquí, a nuestra derecha, la que se corresponde en línea recta con el altar mayor. Ah, mira. Nunca sabremos cómo pudo haber sido esa portada, pero sí la de A ver. mármol que embelleció un tiempo A ver. a la hoy Catedral Vieja de Cádiz y que Qué lució lindo. así, Sí, sí, sí. dando la bienvenida a los Wow. fieles que acudían a rezar, con esas enormes columnas salomónicas que lucirían así cuando le daban los rayos del sol junto al mar. Pero no solo tenía esculturas en su fachada.
también las tenía aquí, a lo largo de este antepecho por el que se asoma a la plaza. Ahí están, mirando de frente a la historia, vigilantes de un tiempo en que este fue el principal templo de toda una ciudad. ¿Y qué pasó con esas estatuas? Las sacaron. Ahora sí estamos en la plaza de la catedral que conozco yo y que creo que conoce todo el mundo. Quería preguntarte, si habían reconstruido la otra, ¿para qué se construye esta entonces? Incluso antes del asalto de 1596, Juanlu, Cádiz ya ve insuficiente a la catedral vieja para acoger la importancia que tenía la ciudad. Desgraciadamente, el asalto de 1596 dio al traste con aquel proyecto de levantar una nueva catedral, pero siempre quedó en la mente de los gaditanos ese proyecto. ¿Y qué pasaba hace 300 años? Era un momento de esplendor de Cádiz, entiendo, ¿no? Cádiz vivía por aquellos años el periodo dorado de su historia, gracias a la importancia comercial con América. En 1717, la corona borbónica, Felipe V, le da a Cádiz el privilegio de que todas las flotas de Indias, todos los barcos que iban a ir comercio, ¿no? hacia el Nuevo Mundo tenían que salir obligatoriamente de Cádiz. Claro. Aprovechando ese dinero que venía del comercio con Indias, se consigue derivar un cierto impuesto para que ese dinero ayude a la construcción de esta catedral. Bueno. Claro. Ah, mira, claro. ¿Cuánto tarda en construirse más o menos? Se comienza en 1722 y en 1838 se consagra, se dedica y se abre por fin al público. Una sensación que me da a mí es que, bueno, si tienes la oportunidad de ir por la playa o por el mar incluso, la sensación que da ver la catedral desde ahí es casi más imponente que verla desde la propia plaza, ¿no? Total, no hay un lugar... Y eso que impone bastante, claro, pero no. Las torres de sí, lo recuerdo porque lo habíamos tenido también en un video de preguntas y respuestas. De manera muy clara a la bahía de Cádiz, que era la entrada principal que tenía. Casi toda la gente que venía a Cádiz llegaba en barco. Y las personas que vienen por el muelle van a ver cómo la catedral de Cádiz mira hacia ellos y les da la bienvenida a la ciudad. O sea, era de alguna forma un escaparate hacia el mar. Efectivamente. ¿Afecta la cercanía al mar a los materiales con los que se construyó? Muchísimo, Juanlu, y de hecho los más tiene dos colores, me llaman la atención. Los que cuenta esta catedral. 16 tipos distintos. 16. Es un problema para la conservación del edificio, no solo por la salinidad muy cercana al edificio, sino también por el hecho de soportar el peso de la piedra que tienen por encima. ¿La plaza siempre ha sido así? No, ha cambiado muchísimo su fisonomía y de hecho el primer problema con el que se enfrenta el Cabildo Catedralicio para construir aquí la catedral es que aquí había un barrio de casas. O sea, aquí había casas donde estamos tú y yo ahora mismo. Aquí había casas y donde estaba la catedral también había casas. El Cabildo tiene que comprar toda la manzana para empezar a construir este edificio y conforme pasan las décadas compra también las que estaban aquí en la plaza para mejorar la visibilidad del templo. Y tengo entendido que la plaza en algún momento se intentó agrandar de alguna forma. ¿Esto es así? Sí, en el siglo XIX se proyecta una gran plaza de la catedral que pasaba por derribar toda la manzana de casas que está enfrente. Afortunadamente eso no se llevó a cabo, simplemente está el diseño porque habría sido un atentado histórico de derribar otros edificios también de carga del siglo XVII y XVIII, pues es algo totalmente antipatrimonial, ¿no? Podríamos decir. Con lo cual, bueno, simplemente conocemos el proyecto por los documentos y nos alegramos de que aquello no se llevara a cabo porque podemos disfrutar de una plaza de la catedral cercana a como la vieron nuestros antepasados de siglos y siglos atrás. Sí, sí. Vamos a hacer lo imposible. ¿Os imagináis la catedral sin su famosísima cúpula amarilla? Vista desde el aire quedaría así. Claro que desde dentro sería como un gran ojo abierto al cielo que nos permitiría contemplar el azul y todas sus tonalidades. Una catedral que rebosaría de luz y que para conservarla mantiene un secreto como este. Por algo es la única catedral cristiana en el mundo con este tipo de cúpula. Y por si fuera poco, con estas vistas. Mira, vos no sabía que tenía. Increíble. Lorenzo, ahora sí estamos en la cara sur de la catedral, la que da al agua. En efecto. Y me llama la atención los dos tipos de piedra que se ven a primera vista. Sí, mira, es fácil de explicar porque tenemos que tener en cuenta que la catedral no iba aislada, sino que llevaba una serie de dependencias que por los problemas económicos pues no se llegó a terminar. ¿Y la cúpula que vemos aquí encima, qué es exactamente? Esa es la capilla de la reliquia, que está justo en el eje transversal de la catedral, justo en la parte más posterior. De ahí están depositadas, pues como era lógico, el culto a las reliquias, y hay muchas reliquias que vienen todo de la catedral vieja. ¿Esta es otra de las cosas que se trajo de allí? Se trajo muchísimas cosas y todas las reliquias se trajeron de allí. Esculturas. Ahí están las imágenes. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, pues muchos huesos, muchos fragmentos pues, de hábitos, las cosas normales a las que se le da. ¿Es un lugar de enterramiento también? No, el enterramiento está debajo.
date cuenta que hasta final del siglo XVIII la gente no se enterraba en los cementerios, en los cementerios públicos, se enterraban en las iglesias. Y las catedrales pues solían tener una gran cripta. Esta cripta de la catedral nuestra es realmente una pieza muy interesante. Es la única parte de la catedral que terminó Vicente de Acero, que es el que hace el proyecto inicial. El arquitecto arquitecto, ¿no? Entonces este hombre era cántabro. Cantabria es de donde son las grandes familias de canteros. Entonces el tío le pegaba la piedra, le pegaba la piedra con una sabiduría espectacular. Tú ves las bóvedas planas, absolutamente planas. Incluso en algunas, por lógica, deberían de caerse porque están cortadas. Le dio algún corte por dentro para que no caigan. Para que asentaran bien. Perfecta. Pues hay una serie de dependencias, hay una zona central con una gran cúpula y una serie de dependencias que se corresponden con las capillas. Entonces la gente, las grandes familias que tenían dinero, pues se compraban un apartado y ahí se enterraban. ¿Y qué está esto? ¿A cota del suelo que pisamos nosotros? No, la parte posterior está justo bajo la capilla de las reliquias, entonces hay una parte que queda un poquito, cuando sube la marea, queda un poquito bajo el nivel del mar. Lorenzo, ¿y hay alguna personalidad, algún rey o alguien enterrado en esta cripta? Sí, mira, en principio hay una capilla, para la historia local es muy importante, que es donde están los obispos, a partir de que se abre la catedral al culto. Sí. Pero también hay dos personalidades muy importantes, dos gaditanos. Uno de ellos, de gran fama universal, que es uno de los más grandes músicos del siglo XX, que es Manuel de Falla. Hombre, don Manuel, claro que sí. Como sabemos, Manuel de Falla no murió aquí, murió en el exilio, en Argentina, pero bueno, después de la guerra pues se trajo su cadáver y lo pudieron enterrar en su tierra. Se enterró. Además tiene un detalle muy bonito porque la losa es de mármol de Sierra Elvira, de Granada, porque todos sabemos, porque Falla tuvo una relación sentimental también muy fuerte con Granada. Y después, muchos años después, pues se enterraron allí junto a él los restos de José María Pimán, el escritor gaditano también. Muy bien. Entonces, bueno, pues guarda ahí una muestra de gaditanos ilustres. Claro que sí. Una cosa, Lorenzo ha dicho que parte de la cripta está por debajo del nivel del mar. Vamos a verlo. Tenemos que esperar a que baje la marea. Vale, ya está. Vamos a tener que apartar también todos estos bloques de hormigón para poder entrar en uno de los mayores secretos de la Catedral de Cádiz, que es precisamente este. Por eso dicen que aquí no solo se nota la humedad, que ya os podéis imaginar. Si acercáis las manos a las paredes cuando hay oleaje, notaréis hasta el embate de las olas. ¡Wow! Igual increíble, ¿eh? ¿Se podrá visitar? Lorenzo, quería yo preguntar. No lo sé. ¿La cercanía de la catedral al mar afecta de alguna forma a la altura que tiene? Sí, mira, hay que partir de una base, ¿no? Tú imagínate lo que significa en pleno siglo XVIII, en una ciudad donde el suelo siempre ha sido carísimo, de repente plantear construir una catedral, una gran catedral, que además que tenía un objetivo que era demostrar que la ciudad era muy importante, incluso que superaran algo a la antecesora de Cádiz en el comercio, que era Sevilla. Ah, sí que había algún tipo de pique aquí, ¿no? Impresionante, porque, claro, Cádiz le quita la casa de contratación a Sevilla, oficialmente, porque ya lo venía haciendo desde muchas décadas antes, y entonces ya todo el comercio americano o ultramarino se centra en Cádiz. Ya eso la convierte en un núcleo de primer orden y había que hacer un edificio que estuviera a tono. Y lo que se planteó, como no se podía hacer muy grande en extensión, pues hacerla muy llamativa en altura. Sí. Y esa altura, por ejemplo, las torres proyectadas originalmente superaban a la Giralda, que es el gran hito de... entonces eso era un poco, pues imagínate a los gaditanos del momento si se hubiera logrado, que después no se logra. Bueno, que eso me lo tengo que contar ahora. Pues esta torre es más grande que la Giralda. Me lo imagino entusiasmado. Hombre. Desde luego. Evidentemente. Vale, o sea que había pique ya. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué altura tiene ahora mismo? ¿O con qué altura se quedó finalmente? Se quedó como con las 2/3 partes. Sí, de lo que estaba planeado. Las torres y bueno, y toda la fachada también. 56 evidentemente eso tiene, el que no se llevara a cabo tiene motivos, digamos, constructivos, estilísticos, y sobre todo el rey de los motivos, que es el motivo económico, efectivamente. Claro. ¿Qué pasa? Porque está en una ciudad también que tiene esa misión, digamos, se considera a sí misma, como en realidad era, como un poco como el espejo, ¿no? del país. Entonces, Cádiz tiene que demostrar no solamente que tiene mucho poderío, mucho dinero y que es muy devota, sino que está a la moda. Claro. ¿Tiene algo que ver esto que me dices de la moda con que yo vea diferentes colores en las piedras que tenemos aquí? Evidentemente. Mira, ahí tienes una línea que se ve perfectamente, la piedra arenisca, que es
digamos, Sí. ocre, Sí. con la piedra Claro, blanca. más oscura. Entonces, eso es un momento en el que se cambia, se hace el primer gran cambio. Qué increíble. Entonces, es muy interesante porque en los edificios se puede leer su historia. O sea que, Sí, sí. de alguna Sí. manera está ahí diciendo... Hasta ahí, ¿Por qué pasa eso? Ahí hubo un cambio, un año, entró alguien Claro. distinto, el dinero se acabó, el dinero, algo siempre Y si hay. te fijas, mira cómo hay como unas hornacinas a los laterales. Sí, las veo. Ya en la zona blanca ya no están. Claro. Porque eso se pensaba borrar. Y los pies están sin tallar. ¿Por qué? Porque eso era muy decorado. Bueno, pero es bonito que se vean esos cambios, porque si no, al final no tendríamos este tipo de construcciones, Vamos serían a todos ver, edificios modernos. Yo Si siempre vamos digo quitando lo que hay antes. lo mismo. Un monumento, yo a lo mejor me puedo pasar una hora aquí contándote y tú me dices, ah, pues no me gusta, y es lógico. Bueno, es subjetivo, ¿no? Pero lo que no podemos dudar nunca es que es un testimonio histórico. Efectivamente. Oh, Y tú lees aquí la Claro. historia de Y Cádiz. eso hay que preservarlo. Y eso es lo que vale. terrible historia. Empecemos por traernos la Giralda a esta plaza de la Catedral de Cádiz. Y ahora que ya la tenemos, vamos a jugar a comparar sus torres y a soñar, como hicieron entonces, con unas más altas que la emblemática de Sevilla. Aquí las tenemos juntas. Fijaos en lo que pasa si los 56 metros de la Torre del Reloj se convierten en los más de 100 que necesita para superar a la que está rematada por el Giraldillo. Vamos a quedarnos solos con estas dos. Así sería hoy una catedral que en Cádiz no le tenía miedo a las alturas. Increíble. Sí, que es increíble cómo se destaca con el resto de las construcciones. Sí. Mira vos. Y amigos, hasta acá Desmontando Andalucía, la historia de las dos catedrales de Cádiz. La verdad que no lo sabía. Y me parece fascinante porque acá se combina la historia conocida por todos, con también la historia de la arquitectura, que es algo que toca muchísimo este programa, y que al fin de cuentas forma parte también de la historia general, de la historia global, lo que es la arquitectura y los diferentes tipos de construcciones, los materiales que se utilizaban, cómo se hacían las cosas, dónde se había concentrado el poder, el comercio. Es increíble eso. Y obviamente que La importancia quienes de somos ese argentinos tipo también de conocemos gran parte de esa historia. La importancia de ese tipo Sin de duda. construcciones para no Lo solamente que reflejaba. para la gente, sino para el exterior, claro, o sea, cómo reflejaba Lo que reflejaba. que queríamos. Exactamente. Así que nada, amigos, conocimos una pequeña parte de esta historia, la de las dos catedrales de Cádiz, con Desmontando Andalucía, y con esto despedimos el video de hoy. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Sí, Acuérdense de Twitch. exactamente. Iba a decir- Sí, y vos y Argen Viajes. Exactamente, y Argen Viajes, que subimos 3 veces por semana, 2 veces por semana, perdón, videos, y 3 veces por semana nos vemos acá en Argen Challenge. Así que nada, amigos. Denle me gusta, suscríbanse, comenten, compartan, dejen recomendaciones, todo eso que ya saben hacer. Y Y nos reencontramos el jueves con un nuevo video. Un abrazo muy grande. Chau, chau. adiós.